Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al seminario Alternativas no farmacológicas y biomarcadores en enfermedades metabólicas que presenta la Unidad de Investigación Biomédica de Durango. Es un gusto tenerlos aquí, doctor Luis Ernesto Cimental. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Le agradecemos primeramente a la coordinación por la oportunidad para poder participar en este seminario que esperamos sea de su interés. Bueno, como ya mencionaron, pues nosotros estamos en la Unidad de Investigación Biomédica de Durango. El objetivo de esta unidad es promover el desarrollo de una actividad de investigación que sea competitiva, de alta calidad, apegada a las normas éticas y enfocada a las prioridades de salud detectadas en nuestro país. Nuestra misión, pues, es realizar investigación competitiva y de calidad que esté apegada a los lineamientos éticos para generar y difundir conocimientos científicos en el área de la salud y en beneficio del derecho ambiente. Nuestra visión, pues, es una investigación en salud de calidad y orientada a los problemas prioritarios de salud de los derechohabientes. Bueno, aquí les presento el organigrama. Como pueden ver, pues, estamos enfocados en realizar investigación preclínica y en epidemiología clínica y molecular de enfermedades crónicas degenerativas, particularmente enfocadas en las enfermedades metabólicas. Y bueno, de aquí las dos áreas en las que trabajamos, de la cual, bueno, yo estoy al frente, su servidor, en obesidad y comorbilidades, y en el área preclínica, la doctora Claudia Gamboa. Bueno, la unidad actualmente tiene dos alumnos activos de doctorado, cinco de maestría, dos de especialidad y siete de servicio social. Bueno, esta es una foto de la unidad. Y bueno, aunque no es muy grande, pues sí podemos contar con varias áreas que son un bioterio de machos, otro de hembras, un área de química clínica, un laboratorio de bioquímica, otro de biología molecular, un área de cultivo celular y un laboratorio de físico-química. Bueno, pues nuestras líneas de investigación, como ya les mostré, pues es de investigación preclínica y en epidemiología clínica y molecular de enfermedades crónico-degenerativas y de obesidad y sus comorbilidades. Bueno, estas son las últimas publicaciones que corresponden a los últimos 5 años. Pues bueno, en el 2023 bajó nuestra productividad, lo cual coincidió con la jubilación de tres investigadores. Actualmente solamente somos dos, pero afortunadamente en los 2 últimos años hemos logrado incrementar la productividad de esta unidad. Bueno, pues sin más preámbulo, los dejo con la doctora Claudia Gamboa, que les va a presentar su tema. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Quiero primero agradecer la oportunidad que se nos brinda de poder compartir algunos de los resultados de los proyectos que desarrollamos aquí en la unidad. Perdón, así como dijo mi compañero, pues nos enfocamos en alternativas no farmacológicas para contrarrestar la obesidad y alteraciones metabólicas relacionadas. Dentro de estas alternativas, lo que tenemos son productos naturales, suplementos que incluyen vitaminas, minerales, entre otros, lo que se conoce como alimentos nutracéuticos, extractos y compuestos bioactivos. En esta ocasión, pues nos enfocaremos en el proyecto que lleva por nombre Efecto de la administración de cloruro de magnesio sobre la frecuencia de diabetes gestacional en un modelo murino de obesidad e hipomagnesemia. La diabetes gestacional es una alteración del metabolismo de carbohidratos que ocurre durante el embarazo, donde su principal factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad.
lo cual pues es un problema grave de salud pública en nuestro país, ya que ocupamos el segundo lugar a nivel mundial en estas alteraciones. Además, la encuesta nacional de salud en el 2022 determinó una prevalencia de sobrepeso de aproximadamente el 36% y de obesidad del 41% en mujeres. Por lo tanto, no nos sorprende que la prevalencia de diabetes gestacional en nuestro país va del 10 al 14%. Y sobresale que en la región norte tuvimos en el 2025 17,716 casos. Y pues bueno, una condición de obesidad que nos lleva como el primer factor de riesgo es porque se tiene una inflamación de bajo grado de manera constante con la producción de citocinas proinflamatorias, lipotoxicidad y un estado de estrés oxidativo, lo que conlleva a que afecte el receptor de insulina y por ende desarrolle resistencia a la insulina, incrementando la glucosa sanguínea, condición que nos provoca lo que es el diagnóstico de diabetes gestacional, que en primera instancia va de una glucosa de ayuno en un rango de 100 a 125 miligramos por decilitro y o una concentración mayor o igual a 140 miligramos por decilitro en una curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas. Dentro de las complicaciones de lo que es la diabetes gestacional, las complicaciones maternas, se incluye lo que es la preeclampsia, cesárea, dislipidemias y el desarrollo de diabetes tipo 2. En el caso de las complicaciones fetales neonatales, van desde la muerte fetal hasta el desarrollo de obesidad y diabetes tipo 2. Dentro de los tratamientos reconocidos para lo que es la diabetes gestacional, bueno, siempre será el más recomendable, que es dieta y ejercicio para un autocontrol glucémico y puede llegar incluso a la combinación con algunos fármacos como metformina o insulina. Sin embargo, recientemente, bueno, se tiene el interés de la búsqueda de estrategias no farmacológicas que puedan coadyuvar estos tratamientos. Tal es el caso del magnesio. El magnesio es el cuarto catión más abundante del organismo y el segundo más abundante dentro de las células. Dentro de sus funciones principales podemos resaltar la síntesis de ADN y ARN, producción y almacenamiento de energía, función neuromuscular, mantenimiento del ritmo cardíaco, presión arterial, formación del hueso y estructura del óseo saludable, así como cofactor enzimático, donde participa en alrededor de 300 reacciones enzimáticas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Estudios previos han demostrado que un estado hipomagnesémico afecta lo que es la fosforilación reducida del receptor, provocando así resistencia a la insulina. Asimismo, se ha demostrado que la intervención con diferentes suplementos que incluyen magnesio disminuye la resistencia a la insulina, aumentando la tasa de captación de glucosa. Estos efectos son atribuidos a que el magnesio actúa como cofactor para la enzima tirosina quinasa, activando la cascada de señalización para la translocación del transportador de glucosa a la membrana, lo que se conoce como GLUT4. Todos estos antecedentes se enfocan principalmente en modelos de diabetes tipo 2. Sin embargo, basándonos tanto en el mecanismo que tiene el magnesio como los resultados que se han observado, nosotros planteamos la hipótesis de que la administración del cloruro de magnesio reduce la frecuencia de la diabetes gestacional en un modelo de obesidad e hipomagnesemia, llegando así a la justificación de nuestro trabajo, dado que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de obesidad y esta enfermedad es el primer factor de riesgo para la diabetes gestacional, aunado al hecho de que esta enfermedad incrementa la morbilidad perinatal y aumenta las implicaciones metabólicas a largo plazo. Se han demostrado estudios que suplementos con magnesio influyen positivamente en el metabolismo de carbohidratos. También cabe resaltar que los ensayos clínicos controlados en mujeres embarazadas es limitado por consideraciones éticas, lo que hace que los modelos animales sean una alternativa adecuada para evaluar la eficacia de esta intervención, de tal manera que este estudio podría generar evidencia experimental para futuras estrategias preventivas contra la diabetes gestacional. Por lo tanto, el objetivo fue evaluar el efecto de la administración de este suplemento sobre la frecuencia de diabetes gestacional en el modelo de obesidad e hipomagnesemia.
Me gustaría mencionar que los resultados que les voy a presentar de este proyecto fueron publicados el año pasado en la revista de Magnesium Research. Bueno, este proyecto se dividió en dos fases. La primera fase involucró la inducción de obesidad e hipomagnesemia en ratas hembra Wistar de 7 semanas de edad, las cuales se dividieron en dos grupos, el control sano y el control obeso. En el control sano se le administró una dieta normal, mientras que al grupo obeso se administró una dieta obesogénica. Cuando los animales del grupo obeso alcanzaron un peso corporal mayor o igual al 30% comparado contra el control sano, se consideraron como animales obesos. Después de estos animales se les realizó una inducción de hipomagnesemia utilizando hidroclorotiazida a una dosis de 5 miligramos por kilogramo de manera diaria hasta que alcanzaran una concentración en sangre total de magnesio iónico y menor o igual a 0.5 milimol por litro. Una vez que los animales tuvieron estas condiciones, se determinó el ciclo estral para poder realizar las cruzas. En lo que es la estrategia de apareamiento, como les mencioné, se hizo el monitoreo del ciclo estral mediante frotis vaginal. En el momento en que las ratas estuvieron en la etapa estro, se realizó un apareamiento nocturno. En el apareamiento nocturno al día siguiente, si se observaban espermas o un tapón vaginal, se consideraba como el día 1 del embarazo. Para pasar así a la segunda fase, que fue la evaluación de la administración del cloruro de magnesio sobre la frecuencia de diabetes gestacional. En el día 1 del embarazo se comenzó en el grupo de intervención con la administración del cloruro de magnesio a una dosis de 50 miligramos por kilogramo de peso corporal. Cabe mencionar que esta dosis fue equivalente a 500 miligramos al día en humanos. Durante las semanas de gestación, en lo que es el día 6, 15 y 20, se realizaron determinaciones de glucosa en ayuno. En el día 15 de gestación se realizó una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Por qué en el día 15? Porque es lo equivalente a la semana 25 de gestación en humanos. Finalmente, en el día 20 se realizó la eutanasia de los animales. El diagnóstico de diabetes gestacional en este modelo se determinó por niveles de glucosa en ayuno mayores a 6.6 milimol por litro y o niveles de glucosa mayores o iguales a 11.1 milimol por litro en una curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas. Dentro de los resultados que les voy a mostrar, en primera instancia tenemos en la figura 1 la ganancia de peso corporal antes y durante el embarazo. Podemos observar en la primera gráfica que antes del embarazo claramente cómo el grupo control obeso tuvo mayor ganancia de peso corporal comparado con el control sano. Posteriormente, durante el embarazo, este mismo comportamiento entre los controles se mantuvo. Por otro lado, el grupo de intervención en lo que fueron los últimos días del embarazo se tuvo una diferencia estadísticamente significativa en lo que fue la ganancia del peso corporal. Posteriormente, les muestro lo que viene siendo la concentración de glucosa en ayuno y de magnesio iónico antes del embarazo. En el caso de la concentración de glucosa de ayuno, era importante evaluar esta concentración previo al embarazo para garantizar que las ratas no tuvieran concentraciones que pudieran considerarse ya como diabetes. Y en el caso de lo que viene siendo el magnesio iónico, para garantizar en el modelo que efectivamente fueran ratas hipomagnesémicas previo al embarazo. Por otro lado, les muestro en la figura 3 lo que viene siendo los niveles de glucosa en ayuno y la concentración de magnesio iónico durante el embarazo. En la primera gráfica podemos observar cómo el grupo de intervención mostró concentraciones menores de lo que viene siendo glucosa comparados contra el control obeso, lo cual fue estadísticamente similar en lo que viene siendo el control sano. Y en el caso del magnesio iónico, pues aquí se demuestra cómo la intervención logró restablecer las concentraciones normales en lo que viene siendo de magnesio en el grupo de intervención comparado
y que fue estadísticamente significativo con el control sano. Finalmente, en lo que viene siendo la figura 4, podemos observar los resultados de la curva de tolerancia a la glucosa y el área bajo la curva en el día 15 del embarazo. En la primer parte, bueno, se puede observar cómo el grupo de intervención nuevamente logra tener concentraciones de glucosa a las 2 horas similares a lo que viene siendo el control sano. Sin embargo, en lo que viene siendo el área bajo la curva, se comportaron de manera similar a lo que fue el control obeso. Con estos resultados, pues bueno, llegamos a las conclusiones de que nuestros hallazgos demostraron que la administración de cloruro de magnesio en ratas obesas con hipomagnesemia redujo significativamente los niveles de glucosa en ayuno y a las 2 horas postcarga, así como indicadores asociados al riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Además, estos hallazgos sugieren que la suplementación con magnesio se asocia con un menor incremento de peso corporal durante la gestación. Finalmente, pues bueno, nuestros resultados demuestran la necesidad de realizar estudios adicionales que confirmen que pues los resultados previos, ¿no? Y que puedan permitir el desarrollo de ensayos clínicos controlados para evaluar la suplementación de magnesio como una posible terapia coadyuvante para reducir la incidencia de diabetes gestacional. Me gustaría mencionar algunos de los reconocimientos que hemos obtenido con este trabajo, como fue el primer lugar en el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en el área de tesis de maestría, en el área de Medicina y Ciencias de la Salud. Además, el Journal Magnesio Research nos reconoció dentro de su top 5 como el artículo dentro de los artículos más leídos en el 2025. También, pues bueno, quiero reconocer la participación de los alumnos, ya que sin ellos, pues bueno, no se podrían obtener estos resultados, ¿no? Entonces creo que de verdad la participación de cada uno de ellos es de suma relevancia en el quehacer diario de aquí de la unidad. Y pues bueno, también me gustaría agradecer mucho a todas las instituciones que colaboran muy de cerca con nosotros para poder obtener resultados confiables y seguir estableciendo estos lazos que nos permiten crecer dentro de nuestra institución. Y finalmente, pues bueno, quiero aprovechar la oportunidad de hacer un pequeño reconocimiento al doctor Fernando Guerrero Romero. Él fue el fundador de la Unidad de Investigación Biomédica, además es un creyente del área preclínica y pues bueno, fue facilitador para poder establecer nuestro bioterio. Cabe destacar que él ya está jubilado y aún así sigue participando activamente como lo fue en este proyecto y pues bueno, ahora sí que es por amor al arte y a la investigación. Y pues sin más, finalizo mi participación y al final podré responder sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces voy a continuar con algunos de los estudios que hemos realizado en el área clínica, que hemos realizado en colaboración y que son también publicaciones recientes. Bueno, esta presentación englobará como tal la utilidad del índice triglicéridos y glucosa como biomarcador de descontrol glucémico y síndrome metabólico. Bueno, este trabajo fue realizado en colaboración con uno de los residentes de medicina familiar, que también fue alumno de aquí de la unidad, y pues realizamos este proyecto en conjunto. Bueno, de acuerdo a la ENSANUD del 2021-2024, la prevalencia nacional de diabetes tipo 2 fue de 17%, 11,6 con diagnóstico previo y 5,4 no diagnosticada. Desafortunadamente, Durango y Campeche tuvieron la mayor prevalencia de diabetes tipo 2 diagnosticada,
con alrededor de 16%. Entre los pacientes diagnosticados, solo el 33% tuvo control glucémico. Es decir, que el mayor porcentaje, más de la mitad, pues están en estado de descontrol. Bueno, pues como todos saben, el control glucémico óptimo es crucial para evitar el desarrollo de complicaciones tanto micro como macrovasculares de la diabetes tipo 2. Sabemos también que la hemoglobina glicada o hemoglobina 1C es la más utilizada para evaluar el control glucémico. Se le considera el estándar de oro, pero desafortunadamente no siempre está disponible o bien no está adecuadamente estandarizada en la mayoría de los laboratorios clínicos. Bueno, el índice de triglicéridos y glucosa surgió como un biomarcador de resistencia a la insulina y también recientemente como una alternativa para monitorizar el control glucémico. Un estudio reciente reportó que el índice de triglicéridos y glucosa tuvo un área bajo la curva bastante alta de 0,806 para identificar el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2. Basada en estos antecedentes, pues desarrollamos este estudio, del cual el objetivo fue determinar la capacidad diagnóstica del índice de triglicéridos y glucosa para detectar descontrol glucémico en pacientes con diabetes tipo 2. Bueno, se trató de un estudio transversal de prueba diagnóstica en el que se incluyeron hombres y mujeres de entre 30 y 60 años de edad con diabetes tipo 2. Los criterios de exclusión fueron el consumo de alcohol, el tabaquismo, el embarazo, la diabetes tipo 1, enfermedad hepática aguda o crónica, enfermedad renal, cáncer, enfermedades autoinmunes o enfermedades renales. Los grupos de estudio fueron aquellos con control glucémico óptimo, que se consideró con una hemoglobina glicada menor de 7%, de acuerdo a las recomendaciones de la ADA, y el grupo con control glucémico deficiente, que fueron aquellos que tuvieron una hemoglobina glicada igual o mayor de 7%. Además, pues se calculó el índice de triglicéridos y glucosa, que se calcula utilizando el logaritmo natural de triglicéridos y glucosa en ayuno, y el producto de estos dos se divide entre dos. Bueno, para el análisis estadístico, pues la diferencia entre los grupos se establecieron utilizando la prueba T-de-Student o bien Udemann-Whitney para aquellas no paramétricas, para las variables numéricas, y la prueba de G cuadrada para las variables cualitativas. Se realizó también un análisis de regresión logística múltiple para evaluar la asociación entre el índice triglicéridos y glucosa y el control glucémico deficiente. Además, se calculó el área bajo la curva, la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y negativos del índice triglicéridos y glucosa. Bueno, aquí les presento los resultados. Se realizó un escrutinio en 170 pacientes con diabetes tipo 2, de los cuales pues 41 fueron excluidos por la presencia de alguno de los criterios que ya se mencionaron. La frecuencia de control glucémico deficiente en esta población fue de 52%, un poco más de la mitad. Y bueno, las características de la población de estudio, aquí se las presento. Como pueden ver, eh, aquellos pacientes sin control glucémico, pues obviamente tuvieron una concentración mayor de glucosa de ayuno. Tuvieron también una mayor concentración de niveles de triglicéridos. También, bueno, se calculó la relación triglicéridos sobre HDL, que también fue mayor en este grupo sin control. El índice de triglicéridos y glucosa, que fue significativamente mayor en el grupo sin control. Y pues obviamente la concentración de hemoglobina glicada.
Bueno, en esta tabla les muestro el análisis de regresión logística que evalúa la asociación entre los diferentes marcadores metabólicos y el control glucémico deficiente. Podemos observar que ya en el análisis ajustado por edad, género, índice de masa corporal, cintura y tiempo de diagnóstico de diabetes, que también fue diferente entre los grupos, pues la glucosa ayuno se asoció significativamente con el control glucémico deficiente, también los niveles de triglicéridos, pero podemos observar que el índice de triglicéridos y glucosa tuvo una asociación altamente significativa. En esta imagen pueden ver la curva ROC, donde se evaluaron todos los marcadores, el índice de triglicéridos y glucosa, y la glucosa, que fueron los que presentaron la mayor área bajo la curva. También pues, evaluaron los triglicéridos, el HDL, el colesterol total, el LDL y la relación triglicéridos sobre HDL. En esta tabla, pues evaluamos todos los marcadores para la identificación de control glucémico y podemos observar los puntos de corte para cada marcador, la sensibilidad, especificidad, el área bajo la curva y los valores predictivos positivos y negativos. Obviamente resaltan que la glucosa de ayuno tuvo una sensibilidad y una especificidad de 76 y 74% respectivamente, pero vemos que el índice de triglicéridos y glucosa tuvo una mayor sensibilidad, aunque una especificidad un poco más baja. Sin embargo, el área bajo la curva pues fue similar y los valores predictivos positivos fueron mayor para el índice de triglicéridos y glucosa y los negativos pues fueron similares entre ambos marcadores. Por lo tanto, pues bueno, en este estudio concluimos que el índice de triglicéridos y glucosa puede utilizarse como una prueba opcional o alternativa para evaluar el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2, donde la hemoglobina glicada no está disponible o no se tiene el acceso, ¿no? O el equipo adecuado. Y bueno, pues derivado de esta tesis de especialidad, pues les presento esta publicación que también se aceptó el año pasado. Y bueno, aquí les voy a presentar otro trabajo que realizamos en colaboración con el CIDIR del Instituto Politécnico Nacional de aquí de Durango, en el que el trabajo titulado es el índice de triglicéridos y glucosa como biomarcador para identificación del síndrome metabólico en poblaciones indígenas mexicanas. Aquí los autores, los doctores con los que tuve la oportunidad de realizar esta colaboración. Bueno, como todos saben, el síndrome metabólico pues es es un conjunto de alteraciones metabólicas en el que se incluyen principalmente pues la obesidad central, la hiperglucemia, la resistencia a la insulina, la dislipidemia heterogénica y la hipertensión o la presión arterial elevada. De acuerdo al ENSANUD del 2018, que al parecer es el reporte más reciente, la prevalencia de síndrome metabólico en México fue de 56,3%. Esto ya considerando la definición armonizada del síndrome metabólico. Y aunque, bueno, a pesar de que existen criterios clínicos bien establecidos para el diagnóstico de síndrome metabólico, pues la identificación temprana en individuos de alto riesgo todavía continúan siendo un desafío, no solo en México, sino a nivel mundial. Bueno, estudios previos han sugerido que el índice de triglicéridos y glucosa es útil como un biomarcador confiable de resistencia a la insulina, que como bien sabemos es un componente clave del síndrome metabólico. También estudios recientes han reportado una fuerte asociación entre el índice de triglicéridos y glucosa y el síndrome metabólico en diversas etnias en poblaciones adultas, pero cabe mencionar que estas poblaciones pues, no han sido mexicanas.
Por lo tanto, pues el objetivo de este estudio fue examinar la efectividad del índice de triglicéridos y glucosa para identificar el síndrome metabólico entre diferentes grupos indígenas del norte de México. Bueno, pues se realizó un estudio transversal analítico en el que se incluyeron hombres y mujeres aparentemente sanos, mayores de 18 años de edad, en el que los criterios de exclusión fueron el embarazo, la enfermedad hepática crónica, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad tiroidea, la enfermedad renal crónica o cáncer. Bueno, para asegurar la ascendencia de los diferentes grupos indígenas que se evaluaron y que se incluyeron en el estudio, pues perdón, se realizó el análisis de 15 loci de repeticiones cortas en tándem. Obviamente, además de confirmar de que tenían ascendencia confirmar la ascendencia con sus padres o abuelos. De tal manera que los grupos de estudio que se pudieron conformar fueron la de mestizos, que fungieron como grupo control, el de coras, huicholes, mexicaneros, taromaras y tepehuanos, que, bueno, cabe resaltar que incluyen los 5 grupos indígenas que se encuentran en el estado de Durango. Bueno, la definición de síndrome metabólico, pues se consideró a la presencia de 3 o más de las siguientes alteraciones que seguramente ya todos conocen, que es la circunferencia de cintura igual o mayor de 94 centímetros en hombres y igual o mayor de 80 en mujeres. Los niveles de triglicéridos igual o mayor de 150 miligramos sobre decilitro. Los niveles de glucosa en ayuno igual o mayor de 100 miligramos sobre decilitro. O bien el diagnóstico previo de diabetes o el tratamiento farmacológico para esta enfermedad. También se consideró la presión arterial sistólica igual o mayor de 130 milímetros de mercurio o diastólica igual o mayor de 85 milímetros de mercurio. O bien el tratamiento farmacológico establecido para hipertensión. El colesterol de alta densidad o HDL, menos de 40 miligramos sobre decilitro en hombres y menos de 50 miligramos sobre decilitro en mujeres. Y bueno, pues obviamente también se calculó el índice de triglicéridos y glucosa con la fórmula que ya les presenté anteriormente. Para el análisis estadístico, pues bueno, se establecieron las diferencias entre los grupos utilizando la prueba T de Student o Udemy-Wine para variables no paramétricas, para las variables numéricas y la prueba de G cuadrada para variables cualitativas. También se realizó un análisis ANOVA de una vía para comparar más de 2 grupos de estudio. Además, se realizó un análisis de regresión logística múltiple para evaluar la asociación entre los grupos indígenas y síndrome metabólico. Se realizó también un análisis de spline cúbicos restringidos para determinar la posible asociación no lineal entre el índice de triglicéridos y glucosa y el síndrome metabólico. Se calculó el área bajo la curva, la sensibilidad, especificidad del índice de triglicéridos y glucosa. Y bueno, aquí les presento los resultados en el que pues se incluyeron un total de 472 individuos. Eh, Encontramos una prevalencia de síndrome metabólico del 30% en la población total, es decir, considerando todos los grupos indígenas, y ya particularmente en el grupo de mestizos, la prevalencia fue de 18%, en coras un 47%, en huicholes 27%, en mexicaneros 39%, en taromaras, perdón, que fue la más alta, la de 44%, y en tepehuanos la más baja, que fue de 7%. Aquí pueden ver las características antropométricas y bioquímicas de los grupos de estudio, de los diferentes grupos indígenas. Pueden ver que, bueno, se incluyeron 48 mestizos, 73 coras, 93 huicholes,
74 mexicaneros, 81 tarahumaras y 103 tepehuanos. Obviamente, pues encontramos diferencias estadísticamente significativas en prácticamente todas las variables, con excepción del género, ¿no? Mujeres, pues no hubo esa diferencia, pero en el resto de las variables antropométricas y bioquímicas fueron diferentes. En esta tabla observamos los grupos con y sin síndrome metabólico. Podemos observar también que hubo diferencias en todas las variables prácticamente, tanto antropométricas como bioquímicas. Y bueno, aquí resaltar, por ejemplo, que en el caso de mestizos, pues no hubo diferencias entre los grupos. En los coras hubo una mayor frecuencia en el grupo de síndrome metabólico, eh, también en el grupo de tarahumaras y en el de tepehuanos, que aquí pues fue menor la frecuencia en el grupo con síndrome metabólico. En esta otra tabla podemos observar también las características, pero por género, ¿no? En el grupo de síndrome metabólico, comparando hombres y mujeres, y en el grupo control, también entre hombres y mujeres. Aquí, interesantemente, pues podemos observar que no hubo diferencias en cuanto a los grupos indígenas, ni en el grupo de síndrome metabólico y tampoco en el grupo de control, perdón. Bueno, en esta tabla les muestro el análisis de regresión logística que evaluó la asociación entre los diferentes grupos indígenas con síndrome metabólico. Y podemos observar que se asoció significativamente después del análisis ajustado por edad y sexo, los coras, el grupo de huicholes, mexicaneros y taromaras, que fueron los que presentaron una asociación positiva más fuerte. No así el de tepehuanos, que fue el único grupo que nos asoció con síndrome metabólico, que lo podríamos intuir por la baja frecuencia que presentaron. En esta imagen les presento el análisis de spleen cúbicos restringidos para la asociación entre el índice triglicéridos y glucosa y el síndrome metabólico, y podemos observar una asociación lineal significativa. En esta otra imagen pueden observar la curva ROC. En la figura 2A se incluyeron todos los grupos indígenas y podemos observar que el mejor punto de corte del índice triglicéridos y glucosa fue 4,66, que correspondió a una sensibilidad de 84% y una especificidad de 82%, con un área bajo la curva de 0,885. En la figura 2B, que fue para mujeres, el mejor punto de corte del índice triglicéridos y glucosa fue 4,64, con una sensibilidad de 84%, una especificidad de 83% y un área bajo la curva de 0,896. En la figura 2C, que corresponde a los hombres, el mejor punto de corte del índice triglicéridos y glucosa fue 4,72, con un área bajo la curva de 884, una sensibilidad de 82% y una especificidad de 80%. Pues por lo tanto podemos concluir en este estudio que el índice de triglicéridos y glucosa es efectivo para identificar síndrome metabólico en poblaciones indígenas mexicanas, sobre todo en aquellas de alto riesgo, que cabe señalar que muchas de ellas pues continúan marginadas y todavía el acceso es difícil para llegar a estas poblaciones. Y bueno, esta es la publicación derivada de esta colaboración en la revista Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease. Pues sería todo por mi parte. Gracias.
Continuamos con las preguntas y respuestas. Sí, doctor. Muy bien. Ya tenemos por acá, de hecho, dos preguntas. El doctor Víctor Camarillo pregunta, para la doctora Gamboa, ¿cuál fue el tamaño de muestra en su estudio y se utilizó algún otro fármaco en el estudio como tratamiento principal para la diabetes gestacional en las ratas? Esto para entender el control de las covariables. Gracias por la pregunta. El número de muestra que nosotros utilizamos por grupo, de hecho, fue un número pequeño, como lo pudimos observar en la carátula del artículo, lo consideramos como un proyecto piloto y fue de 4 animales por grupo. No utilizamos ningún otro fármaco. Ahorita precisamente seguimos trabajando con el modelo, seguimos incluyendo algunas otras variables como para primera instancia aumentamos el número de muestra y estamos probando otro tipo de biomarcadores. Muchas gracias, doctora. También decir Gracias, que el doctor Camarillo les mandó muchas felicitaciones. muchas gracias. Por Gracias. acá, Lenin Domínguez pregunta, en los análisis de de ROC, ¿cómo se determinó el punto de corte? Bueno, el mejor punto de corte fue aquel que tuvo la más alta sensibilidad y la más alta especificidad. Como pudieron observar en la última figura que les mostré, en la línea punteada se ve la intersección entre estas dos puntos, la más alta sensibilidad y la más alta especificidad. Ya de ahí se obtiene el cálculo de cada uno de los valores predictivos positivos, negativos, la sensibilidad obviamente, la especificidad, de acuerdo al área bajo la curva. Y preguntan, doctor, también para usted, en esos mismos análisis, ¿cómo salieron los números de precisión y accuracy? Bueno, aquí no los tenemos, no se los presenté porque no se solicitaron en la publicación. Eh, en el primer estudio me parece que sí les presentaba la relación en la tabla, pero en el segundo no se calcularon. Doctor, también para usted, le pregunta la doctora Cristina Victoriano, eh, de acuerdo con los resultados del estudio que se puede decir, ¿qué se puede decir sobre las desigualdades que enfrentan los grupos de estudio? Interesante. ¿En cuál, perdón? De acuerdo con los resultados, ¿qué se puede decir sobre las desigualdades que enfrentan los grupos de estudio? Es que supongo que se refería a los distintos tipos de grupos originarios. De indígenas, me imagino. Supongo que sí. Ok. Sí, no, bueno, si se fijaron, pues el tamaño de muestra pues fue pequeño en algunos grupos, precisamente por los que les comento. La accesibilidad a estos grupos indígenas es difícil todavía. Están en condiciones aisladas, todavía algunos de ellos marginados. Y la apertura con ellos es complicada, o sea, de hecho, para tener el acceso, la aprobación y la aceptación fue difícil porque la gran mayoría, pues, son todavía renuentes, ¿no? Por su cultura y su idiosincrasia. Entonces, por lo tanto, no fue posible, pues, incluir el tamaño de muestra que hubiéramos querido, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, son datos que de alguna manera, al menos de algunas de las comunidades, pues fue representativo, como el de los tarahumaras, por ejemplo, donde sí se alcanzó una mayor participación. Y bueno, pues obviamente por lo mismo, por la misma razón, pues realizamos los análisis ajustados, sobre todo en las principales características que les mencioné. Y bueno, se analizaron también en su conjunto, ya que finalmente, bueno, los criterios de síndrome metabólico pues están bien definidos para la población en general, ¿no? Pero sí es una limitación, por supuesto. Y por acá les comenta el doctor Sidronio Albavera.
Primero les dice felicidades por su presentación. Para revisar puntos de corte del índice de triglicéridos, glucosa, bueno, creo que eso más o menos lo había comentado. Realizaron curvas ROC. Sí, pues de hecho las curvas se las presenté para los dos estudios, tanto en el primero, que fue en pacientes con diabetes, como en el segundo. Se realizaron curvas ROC y se obtuvo el mejor punto de corte del índice de acuerdo a la más alta sensibilidad y la más alta especificidad. Gracias, doctor. Y por acá el doctor Rodolfo Rivas le pregunta también a usted, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión del estudio del índice triglicéridos y glucosa? Los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión, eh, no me queda clara esa pregunta. O sea, Por acá, doctor Rodolfo, no sé si quiera hablar o si quiere y redactar la pregunta desde otra perspectiva. Y mientras, por acá alguien tenía levantada la mano. No, creo que ya le bajaron. Bueno, igual esperamos unos segunditos a ver si el doctor. Por acá el doctor Constantino levantó la mano. Doctor, nada más encienda su micrófono. Hola, muchas gracias y felicitaciones por el estudio. Mi pregunta es sobre esta parte de el mestizaje, porque pues fue un proceso de 300 años de mestizaje, entonces estos grupos permanecieron un poco más aislados que otros, pero por ejemplo, pues fueron los tlaxcaltecas que colonizaron ahí y fue una especie de eh, eh, mostrarles el sedentarismo y hubo mezcla con tlaxcaltecas de manera muy importante en todo Durango, Zacatecas, menos con los rarámuris, pero por ejemplo los mexicaneros de ahí surgieron, ¿no? De la mezcla de esos grupos del norte con tlaxcaltecas. Los tepehuanes fueron medios, los chichimecas completamente, los coras fue limitado, pero a la vez también está el componente europeo. O sea, realmente no hay poblaciones puras indígenas en el país. Entonces, siempre me ha generado conflicto esta parte del grupo indígena, que es una cuestión más de tipo cultural que genético. Digo, hay quien tiene un poco menos de mezcla que otros, pero en realidad, eh, pues, eh, hubo muchísima mezcla. Entonces, no sé, si se consideró, ¿no? También este mestizaje con Tlaxcalteca, tendría que ver más relacionado a los, a los grupos mesoamericanos, ¿no? Y obviamente, pues la parte europea que también estuvo presente. sí, doctor, gracias por su aportación. Efectivamente, tiene toda la razón. Pues el mestizaje sí es un problema difícil de corroborar. Eh, en algunos, pues bueno, sí se mantiene un poco más, como son más herméticos, ¿no? Como los tepehuanos, por ejemplo, pues sí mantienen un poquito más de eh, eh, constante su genética, por así decirlo. Pero precisamente por lo mismo, pues aparte de corroborar con la ancestría, pues hicimos, bueno, no hicimos, el grupo con el que participamos del CIVIR realizó este análisis de los 15 losis de repeticiones cortas en tándem, pues para tener un poco de mayor certeza, ¿no? En cuanto a la pureza, por así decirlo, que sabemos que no es al 100%, pero que pues correspondieran, ¿no? A estos grupos indígenas que se encuentran en las diferentes comunidades en el estado de Durango, en el norte. Y bueno, también por eso incluimos ese grupo de mestizos como control, ¿no? Para tratar de un poco de minimizar esos posibles sesgos. Sí, porque tenemos inclusive los rarámuris menonitas, ¿no? Entonces esa mezcla Sí, más reciente que es muy interesante también,
pero sobre todo de las primeras colonizaciones eh, de Mesoamérica que se enviaron al norte, ¿no? Tlaxcala la Conquistadora, que conservaban sus privilegios y todo autogobierno, y los mandaron allá, pues, para todos estos grupos que eran más, un poco nómadas, ¿no? A Así, hacerlos. Entonces, sí, siempre, mi punto es el grado, ¿no? En qué momento, como si hubiera un corte para poder decir, bueno, todo el mundo estando mezclado, hasta cuál sería el punto de corte, ¿no? Entonces, de estos 15 eh, eh, genes o, losis, dosis. este, eh, entonces, esos no están presentes en los europeos. No, de hecho, bueno, este grupo con el que tuve la oportunidad de colaborar, también han analizado esa población que menciona de menonitas, que ellos sí tienen mestizaje europeo, sobre todo. Y bueno, estudiaron todas estas comunidades y ellos en otra publicación sí se enfocaron particularmente en la cestría, donde ahí ya reportaron a detalle, ¿no? Realmente aquí, pues, yo participo ahora sí que más en la parte clínica, pero sí se tiene la certeza de que, pues, corresponden a estos grupos indígenas, ¿no? De acuerdo a esos 12. Muchas gracias, felicidades. No, al contrario, gracias. Muchas gracias, doctor Constantino. Pues tenemos acá varias preguntas. Por acá, bueno, no tiene nombre, pero se hace llamar secuenciación. ¿De qué manera se puede establecer una comparación entre este estudio y el que se publicó hace 4 años, donde se reporta que la prevalencia del SM está arriba de 50% en poblaciones indígenas a nivel nacional? Muy interesante. Sí, bueno, sí sería difícil de comparar porque pues aquí nada más incluimos grupos indígenas del norte que en particular son comunidades del estado de Durango. Ese reporte que mencionan, si no estoy mal informado, pues fue nacional, con una mayor muestra y que incluyó más grupos indígenas, ¿no? O sea, de alguna manera pues sí, compararlo sería difícil porque no por el tamaño de muestra y por el tipo de grupos que se incluyeron, pues son diferentes. Sin embargo, pues bueno, los criterios fueron creo que es la misma definición armonizada y bueno, la prevalencia pues fue mucho mayor en ese reporte, ¿no? De un 50 a un 30 que nosotros encontramos, pero por ejemplo, allí en ese reporte del, que fue nacional, me parece que también hay varios grupos indígenas que están más occidentalizados, en los que ya se encuentra una obesidad, una prevalencia de obesidad mucho más alta y obviamente todas las comorbilidades, ¿no? Lo cual pues también incrementa todos los componentes del síndrome metabólico. Claro. Bueno, también es importante decir, justo como lo menciona el doctor, que no todos los grupos originarios, no todos los pueblos originarios pues son iguales, no son homogéneos. También en el norte, la característica de los pueblos originarios del norte no son las mismas que las características de los pueblos originarios del sur. Entonces, eso también es importante. Y por acá le hace un comentario la doctora Elena Monreal. Felicidades, doctor Cimental, por su presentación. La población de estudio es poco estudiada, valga la redundancia, debido a factores culturales y geográficos. Son grupos vulnerables que muchas veces no son tomados en cuenta. Y por acá el doctor Aldo Allende, felicidades a todo el grupo por su trabajo desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI. ¿Podría, doctor Cimental, platicar al público un poco sobre el trabajo de validación del índice de triglicéridos glucosa con OMA? HOMA. Sí, claro. De hecho, el primer estudio donde se publicó este índice de triglicéridos y glucosa fue en comparación contra el HOMA, que, pues como bien saben, es el biomarcador yo creo que más utilizado, el más reportado
en estudios de investigación y que incluso ya laboratorios clínicos reportan. En ese primer estudio utilizamos una población de 1,000 personas en el que incluimos pacientes con peso normal, sobrepeso, obesidad y con todas las diferentes alteraciones del metabolismo de la glucosa, con glucosa ayuno alterada, con intolerancia a la glucosa, con ambas alteraciones y también pacientes con diabetes. Entonces se incluyeron todas las categorías y en ese estudio se comparó el índice de triglicéridos y glucosa con el índice HOMA. Ese estudio es del 2008. eh, y posteriormente, debido a los buenos resultados que obtuvimos en comparación con el índice HOMA, en el 2010 realizamos la validación del índice de triglicéridos y glucosa con el CLAM, que es el estándar de oro para resistencia a la insulina. Y pues afortunadamente los resultados fueron aún mejores que con el HOMA. Eh, se obtuvieron resultados muy interesantes que afortunadamente fueron corroborados posteriormente en otras poblaciones, en adultos, incluso en adolescentes y en jóvenes. También en Brasil realizaron un estudio con CLAM y validaron este índice de triglicéridos y glucosa. De tal manera que pues sí, ya está ampliamente estudiado, no nada más en nuestra población, sino en poblaciones anglosajonas, europeas, asiáticas, incluso hay muchos estudios que han realizado en Corea, en Japón, por ejemplo, validando también este estudio. Entonces, pues sí, de alguna manera, pues es sólida la replicación de este índice, ¿no? Y la validación. Muchas gracias, doctora. Doctor, por acá F. Guerrero tiene levantada la mano. Adelante nada más, enciendan su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Básicamente, pues reconocer el trabajo de Claudia y de Luis ahí en la unidad de investigación y por supuesto agradecerle a Claudia la mención que hizo de mi persona en su presentación. Hay dos cosas que yo quisiera señalar al respecto. Una de ellas es que el uso de magnesio como herramienta coadyuvante en la prevención de Ya. diabetes gestacional no está todavía ni validado ni estudiado. Es decir, el estudio que presenta Claudia es el primero que nosotros tenemos idea de que se realizó específicamente con el propósito de la prevención. Hay muchos trabajos, incluso algunos metaanálisis del uso de magnesio en el paciente embarazado con diabetes gestacional, pero no en la prevención de diabetes gestacional. Me parece que esta línea que está abriendo Claudia de alguna manera presenta alternativas interesantes y atractivas para tratar de disminuir estas tasas de prevalencia de diabetes gestacional. Cabe señalar, y quiero hacerlo mención, en mi etapa activa, en alguna ocasión nos tocó presentar esto en Alemania, no de diabetes gestacional, pero sí de la relación de magnesio con, con los niveles de glucosa. Y en esa ocasión estaba ahí un funcionario del Estado alemán y a la vuelta de 2 o 3 años implementaron el uso de magnesio como suplemento en las personas embarazadas, además de utilizar estos otros recursos de prevención en la mujer. Y ahí me llamó mucho la atención que siendo una aportación de México en lo que se refiere a la clínica de magnesio y glucosa, finalmente fueron los alemanes los primeros que lo implementaron como recurso preventivo de diabetes gestacional en las mujeres alemanas que se embarazan. Con esto quiero destacar dos cosas. La primera, que a pesar del estado de abandono que tiene la unidad, el grupo de la unidad se ha mantenido muy activo y requiere y merece el reconocimiento de propios y ajenos. Su productividad es importante y están incidiendo en aspectos
sensibles que tienen que ver con la salud de la población. Y bueno, básicamente esa era mi intervención, además de mandar un saludo afectuoso a todos mis ex colegas de investigación en el IMSS. Es todo muy amable, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por participar. Y por acá nos pregunta la doctora Cristina Victorino, en los resultados no pudo haber interferido variables culturales y sociales como alimentación, estilo de vida, acceso a servicios de salud, trabajo. No sé si se refiere a que si usted lo pudo agregar o que si esto puede tener una incidencia para los resultados. Sí, bueno, como les comento, este estudio se hizo en colaboración con el grupo del CIDIR, del Instituto Politécnico Nacional. Eh, Ellos sí realizaron todo o recabaron toda esta información a profundidad. Realmente esa información no la tengo, no la analizamos particularmente para este estudio. Está la intención de profundizar un poco más precisamente en cuanto a sus hábitos, porque pues sí son muy particulares todavía entre diferentes grupos indígenas. Eh, Finalmente, bueno. eh, sí pueden haber incidido, pero finalmente aquí lo que nos interesaba era evaluar ahora sí que y conocer las frecuencias de síndrome metabólico en estas poblaciones y bueno, pues tratar de implementar una estrategia de prevención utilizando el índice de triglicéridos y glucosa que pues bueno es más accesible al menos para los lugares en donde se encuentran estas comunidades, que a veces pues el acceso es limitado a instituciones de salud, pero sin embargo hay clínicas rurales en donde, bueno, una determinación de glucosa y de triglicéridos se puede realizar relativamente de manera sencilla y de bajo costo, ¿no? Pero sí, son factores que definitivamente pueden interferir con el síndrome metabólico, pero que, como les digo, pues eso no los analizamos con la finalidad de este estudio. Muchísimas gracias, doctor. Pues creo que ya no hay más preguntas. Me da muchísimo gusto que se animen a preguntar, que se animen a emitir sus comentarios. Quiere decir que pues que esto está funcionando. Y pues nada, invitarlos a nuestro próximo seminario. No sin antes agradecer, por supuesto, a la doctora Claudia y al doctor Luis por su participación, por su tiempo, por regalarnos su conocimiento. Y todavía hay espacios para algunos seminarios este semestre, así que, o si quieren adelantarse y mandarme alguna solicitud para el próximo, también son bienvenidas. Pues ya saben que acá somos muy flexibles. Entonces, si gustan mandarme alguna propuesta de fecha, me pueden mandar ahí por ahí un mensajito, todos tienen mi teléfono, son bienvenidos a escribirme. Y muchísimas gracias también para los asistentes y nos vemos el próximo miércoles en punto a las 9 de la mañana. Hasta luego. Gracias.